podemos dejar de pensar en la noticia del viernes, o la noticia que no fue, en realidad, porque lo que estaban planeando un grupo de adolescentes era una masacre en una escuela, en Ingeniero Maswich. Por supuesto que esto puso el foco de atención en el mundo de los adolescentes. Ayer a la tarde hicimos un programa especial porque hablábamos con uno de mis hijos, a quien invité, Genaro, de 14 años, porque la sensación que tengo, por lo menos desde este humilde lugar de periodista, es que siempre hablamos nosotros. Nosotros los cincuentones, nosotros los cuarentones, nosotros los sesentones, nosotros los profesionales, nosotros los que sabemos todo, y nunca le damos un espacio en un medio de comunicación a un menor autorizado a decir lo que piensa él de esta situación. Y nos dio una lectura bastante particular sobre el hecho. Tal vez nos enseñó más que lo que nosotros podamos enseñarles a ellos. Pero la realidad es que el hecho existió, que fue denunciado, que actuó una fiscalía, que se activó un protocolo en la escuela e incluso se activó un protocolo sanitario a partir de esta situación de una chica que lideraba un grupo de WhatsApp donde se especulaba con hacer un ataque a la escuela, un ataque con armas de fuego. Después, cuando hilás finito, que ahora lo vamos a hacer, en el texto te das cuenta que difícilmente puedan acceder a las armas que se mencionaban en el lugar, difícilmente, pero que la idea estaba. Por ahí bajás de la ametralladora del Counter-Strike y pasás a un revólver calibre 32 que encontrás en el cajón de tu casa. Claro. Y el efecto puede ser el mismo, el fin de la vida de una persona. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde hay que tomarlo en serio? ¿Hasta dónde es un código adolescente? ¿Y hasta dónde es una verdadera amenaza? Son las tres preguntas que quedan flotando en el aire. Y sumamos a un viejo amigo, Hernán Navarro, de Grooming Argentina, a la mesa. Ya estaba con nosotros Graciela Copelo, que ahora sí está en su tema central. Sí. ¿Vieron la noticia, por supuesto? Sí. Sí. Grave. Viene a mostrar la escalada de violencia que se observa y que en particular desde nuestra organización venimos viendo las instituciones educativas. Pero este es el síntoma de algo mucho más profundo y mucho más serio que tal vez, y lo pongo en potencial, lo vino a catapultar o a poner en el centro del debate esta serie Adolescencia, ¿no? Y cómo la desconexión absoluta, el lazo roto entre una familia respecto de sus hijos, en términos de comunicación, en términos de presencia real. Creo que en este aspecto, me duele decirlo, lo que vemos es una familia rota, vemos un lazo roto, vemos que la coherencia en el entramado social está rota entre el Estado, la escuela, la familia. No hay coherencia en ese aspecto, lo que motiva este tipo de situaciones donde siempre analizamos el final de la película, pero nunca antes. No hemos generado una instancia proactiva de conciencia en términos de prevención primaria. Afortunadamente, Hernán, no hubo final de película porque alguien descubrió el chat y le dio la seriedad que el caso tenía. En este caso. Yo creo que no hay que minimizarlo, tampoco maximizarlo, pero sí hay que tener en cuenta que hay alguien que está planificando un crimen en ese marco. ¿Hasta dónde le damos crédito, Graciela? Bueno, yo tengo otra mirada, creo que sí hay que darle mucho crédito. Yo me dedico a esto desde 1985. Soy docente aparte de escuela media. En 1998 decidí dejar de dar clases en escuela media porque esto ya se veía venir, esta cuestión violenta en las escuelas. Lo que yo fui viendo es que fue en escalada, como decía él, cada vez mucho más profundo, sí. Una ruptura en la, digamos, o sea, la adolescencia se caracteriza por la rebeldía, ¿no sí. es cierto? O sea, tienen que diferenciar si hay una rebeldía hacia la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que los adolescentes tienen hoy en día? Unos padres, estoy hablando en general, no quiero ofender a nadie, sí. por favor, pero hay padres adolescentes o adolescentizados donde se dañó, se lastimó, se rompió ese entramado de confianza, pero de autoridad. También pasó en la escuela esto, está pasando en la escuela. La escuela se transformó, a mi criterio, sí, no sé si vos estás de acuerdo, en un gran gabinete psicológico donde los chicos muchas veces lo ven como un enjuiciamiento, como un castigo. El gabinete psicológico estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿a dónde va esa rebeldía? Está bien, pero ¿cuánto hace el colegio, cuánto hace hoy por hoy en Argentina
el colegio, los docentes para unir? Nada, porque no tienen elementos. Para reconocer el amor del prójimo. Algo que cuando éramos chicos lo hacía la iglesia. ¿Cuánto hace hoy el colegio para empatizar, para que el alumno empatice con el de al lado? Porque esto tiene una causa. Sí. Digo, esto que estamos viendo ahí, ese chat de 10 chicos diciendo vamos a planificar esto, vamos a matar a todos. Yo no estoy justificando, que se me entienda. Esto tiene una causa. Ustedes me dirán, ¿qué es el bullying? ¿Qué es la diferencia social? Hay indicios. Bueno, recién mencionás bullying, ¿no? ¿Por qué? Por eso digo que no... creo que tenemos que corrernos del hecho puntual, que es gravísimo, no quiero minimizarlo, por supuesto, pero para tratar de pensar un poco de una cosmovisión del por qué llegamos a estar hablando de estos temas. Y acá vos recién mencionabas... que yo estoy de acuerdo, las cuestiones de violencia en el espacio áulico, las cuestiones de violencia... ¿Cuánto hace el colegio para evitarlo? Bueno, pero ¿por qué en los países nórdicos se pudieron revertir los niveles de violencia? No vayas tan lejos. No. Pero ¿cómo se hizo? Que ya a nosotros claro, no. éxito. Pero nos faltan miles de kilómetros en otros casos. Lo quiero poner en contexto. ¿Qué esperás que haga un chico de 13 años si nosotros estamos dirimiendo una discusión de tránsito con un tiro de una 38 en el pecho y lo estamos viendo en las cámaras de seguridad todos los días? Cuando la violencia nace desde lo verbal, desde espacios como este, todos los días. ¿Por qué deberían ser distintos los adolescentes si la violencia nace de arriba para abajo? Bueno, los adolescentes son un reflejo de la sociedad donde viven, de la destrucción de la educación pública, de la falta de empatía por el prójimo, de sentir que forman parte de una misma sociedad, porque hoy es una sociedad fragmentada desde el mismo momento en que iniciás el proceso escolar, porque si te da el bolsillo para ir a tal escuela sos de determinada manera, si vas a la escuela pública sos de determinada manera, si vas a una escuela intermedia sos de determinada manera. Cuando nosotros íbamos a la escuela, y no quiero decir que antes era mejor, pero simplemente estoy contando una parte, es una parte así de la historia como esta, porque la que nosotros estamos poniendo en el tapete es así en el contexto, y está bien que lo discutamos. Pero nosotros íbamos a un aula donde estaban todos. En ese aula estaba el hijo del albañil, mi caso, el hijo del doctor, el hijo del intendente, el hijo del verdulero, el hijo del empresario. Era un mosaico de la sociedad dentro del aula y eso no pasa hoy. Pero Liche, hoy existe esto. Sí. Y es algo que no podemos, digamos, hoy... Si lo tenés vos en la mano, mirá si no existe, lo tengo yo, lo tiene él en la mano. Ahí están todos, es que hay algo, el hijo del albañil, estamos todos, pero hay algo que subyace en este aspecto que es la capilaridad, la amplificación que le da a las violencias hoy el entorno digital. Y vuelvo al bullying. Me dicen feo en el aula, me dicen feo por Instagram. Están atacando, violentando mi identidad digital. Soy víctima las 24 horas. Cuando vos ibas al colegio, eras víctima de bullying y tenías que esperar 24 horas para poder volver a padecer esa humillación, ese agravio, esa burla. Hoy, tal vez, si fueras un niño o un adolescente, serías víctima las 24 horas. Por eso, acá subyace una cuestión mucho más profunda. Pero le pasa al adulto. Diferente. Está bien, pero estamos analizando... Claro, pero ¿qué respuesta esperás en el adolescente si al padre le pasa con su jefe en el trabajo? Vos te ibas de tu trabajo y a tu jefe no lo veías hasta el otro día. Hoy hay muchos que se van de su trabajo y está comiendo con el hijo y le están diciendo cosas del trabajo y también le hacen bullying, pero de otra manera. ¿Qué esperás que pase con un chico de 14 años? ¿Por qué nos disociamos si somos parte del mismo mundo? Sí. Es otra cosa. No hay una autoridad, una cosa que te sientas... no hay una diferenciación de lo que es una autoridad. No estoy hablando de autoritarismo, no sé si vos estás de acuerdo. No hay una autoridad en las escuelas. Cuando vos decías que vos eras chico, yo soy más grande que vos. No sé, mirá que la careteo sí, bastante. Había una autoridad, o sea, uno temía hacer determinadas cosas también. Hoy no. Hay que temer. Guille, ¿cuál es la primera Pero hay que temer, digo, para ser mejor. Temer, no sé si por ahí equivoqué la palabra. Perdón, no quise temer, decir temer. Respeto. Hemos avanzado hacia una guetificación de los chicos. Yo lo dije el otro día. Hoy los chicos y los colegios no hacen nada por evitar la guetificación. Están los del grupo tal, están los del rugby tal, están los del gozo tal, y nadie mezcla nada con nadie. No hay una actividad solidaria que los una. No hay, digo, los colegios a mí me parece que son parte del problema fundamental. Absolutamente. O sea, pero a ver, va más allá, yo coincido, va más allá. No solamente los colegios, porque si no le recaemos toda la responsabilidad al colegio y la familia también debe verse involucrada. Yo creo que es más, vos decías cosmovisión. Claro. Nosotros
íbamos al hospital con Mariano Yese hace 30 años a trabajar con una cámara y un micrófono, entrábamos a un hospital y no había personal de seguridad en el hospital. No, e íbamos hasta la sala donde estaba internada la persona que buscábamos, le hacíamos una nota y nadie nos echaba y la persona nos atendía y nos íbamos del hospital y nos decían, chau, hasta luego. Claro. Y ahora en el hospital tenés 20 custodios, parece una cárcel, porque la gente va y le pega a los médicos. Claro. Sí, ¿Y? sí. Y las Por puertas ¿Qué eso esperamos de estamos los dentro. chicos? Pero por ¿Qué eso esperamos de estamos los dentro. chicos? Son Sí. varios Sí. contextos, como decía él, está el contexto cultural, social también, Claro. de lo cual los adultos somos responsables. No es Ojo, de no lo muchas. minimizo, digo, si lo Yo creo vamos que a son dos tratar... debates distintos. Yo creo que son... a ver, estamos corriendo, me parece, el foco del debate. Lo que planteo es... No. No. Lo otro es reducirlo al botón de la muestra de 5 chats que estamos mostrando por televisión y es mucho más amplio que Claro. eso. A eso- Pero muchísimo Por más eso, amplio. estamos viendo, me parece, el final de la película de algo que No, el estamos principio, tratando. el No, el principio, final porque no Hernán. entendemos la trama, Guille. No, Claro. no entendemos la trama. Si hoy no Yo lo entiendo comprendemos... claramente. Bueno, ¿Va de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba? yo creo que no es ni de arriba ni de abajo ni de abajo hacia arriba. Creo que es de manera horizontal. No, porque creo, la responsabilidad la tenemos los adultos. Sí, bueno, claro, Pero que no lo eso entendemos está a claro, los pero chicos. creo Pero que al romperse entre la ese familia y la entramado- escuela, hoy Internet o las violencias no ocupan lugar ni espacio. Porque hay un entorno digital que vino a correr esa violencia de la época, de la era analógica. Si no nos ponemos de acuerdo, si la familia va a señalizar y a culpabilizar o a responsabilizar a la escuela y la escuela va a culpabilizar o a señalizar Sí, nadie se a la hace cargo. familia, nadie se hace ¿Y el cargo. sujeto? Si el Estado no apoya y no acompaña desde políticas públicas concretas, reales, preventivas, ahí es donde estoy planteando que el entramado social está roto. Pero Claro. escúchame, Y que el problema es mucho Hernán, más profundo. estamos hablando de un país que tiene la mitad de la gente en la pobreza. Y Pero no y- por y- eso Pasa pero en no por todos eso no los podría tener- niveles. Pasa en todos Pero los no por eso niveles. se Eso atraviesa matar. cualquier estrato social, digamos, la pobreza no tiene nada que ver con No la tiene la nada falta que de ver. educación, digo, me parece No que... tiene nada que ver. No, claro, que en un chico esto- pobre no, No, tiene que no. recibir educación. No, digo, no tiene nada que ver ser pobre o no. No. Un chico Depende pobre de debe los recibir la misma celulares. educación. Por supuesto. Los Y bueno, celulares la misma pueden igualdad. ser- claro. Las mismas contestando posibilidades, tu el pregunta. mismo punto de partida. Sí. A mí me parece que lo estamos viendo desde un lugar muy, honestamente lo digo, y me incluyo, no es que lo digo por ustedes, ubicados muy en una clase media cómoda desde un sillón. No, Creo que es más complejo. Yo trabajé... Mucho más. Mira, Yo también, ¿sabe de dónde vengo yo? Del subsuelo. Así que se Trabajé lo puedo 15 contar años desde mi en el lugar. sistema de promoción y Sí. protección de derechos de la provincia de Buenos Aires. Y te puedo analizar la problemática o las situaciones de vulneración de derechos de las niñas y adolescentes de cualquier ámbito de la provincia de Buenos Yo Aires. lo que vi- Te puedo asegurar... Mi propio te puedo hijo me asegurar enseñó el que sistema estamos está roto. palermizados. Mi propio hijo me lo enseñó ayer, en your face, como se dice ahora, comiendo en un restaurante. Mira, me dijo 4 o 5 verdades, me pegó 5 cachetazos. 14 años tiene, 13, no Lo los que cumplió hoy todavía. se ve Sí. en las escuelas de todo tipo, como dice él, antes solo lo veíamos en los juzgados. Ahora lo ves en todos Sí, lados. claro. No, las situaciones se judicializaban. La época del patronato, digamos, ¿no? Por eso Digamos te todo. decía del Pero 1980. antes, Fue... sí, no podemos comparar los tiempos porque antes los maestros le pegaban a los alumnos, digamos. No, no te también. estoy hablando pero de te esa quiero decir, época, estoy si hablando vamos de- a hablar Estoy de lo que hablando- pasaba antes, hablemos entero, digamos. En tiraban la las época de mi orejas. papá le Pero hacían es que poner es las un manos pro- así con y le la regla. pegaban porque no aprendía, No, pero digamos. es Te que tiraban es un- las orejas. No, eso no. Es un proceso, por eso yo te decía, en 1998 ya había violencia en las escuelas donde el padre, cuando vos citabas a un papá, No se llamaba bullying. Cuando yo iba a la escuela había y mucho. Había mucha no se carga. llamaba muchísimo. bullying, No, claro. A ver, No, el se caso, llamaba el así. caso Siempre emblemático existió. fue Pan Siempre Triste, existió. Pan Triste y Junior en 2004. Carmen de Patagones. 2004. Carmen de Patagones fue el momento cumbre cuando un chico entra y mata por lo menos 4 de su clase Y a los 15 años. ¿Te A acordás? 3 y a los demás los dejé heridos en el Exacto. 2004. Y el otro caso fue el de Pan Triste. Pan Triste. Que también, Pan Triste. pero todo con la antesala del bullying. Coincido. No se llamaba bullying, pero era, Bueno, la cargada. exactamente En este lo Era mismo. mofarse, la Era cargada. exactamente Claro. lo mismo. Coincido en este cambio. Hernán se dedica a esto, grooming, es lo nuevo. Esto sí cambió todo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, La claro. presión que ejerce la red social y la importancia que tiene en la vida de un adolescente, efectivamente sí, es un cambio trascendental. Sustancial. entiendo. Sí,
trascendental. Y que además los adolescentes son tan creativos e inteligentes como siempre y saben cómo, digamos, transgredir los bloqueos, cómo hacer para unirse. Y ahora se forman estas atmósferas, ¿no? Pero perdón, ¿por qué generó tanta conmoción la serie Adolescencia? No sé si la vieron. Exacto. Porque la gente Claro. se vio reflejada. ¿Y qué se ve reflejado? Si no, no es Pero éxito. mucho que ¿Pero en la qué se familia sintió? entiende, la familia no entiende lo que entiende el lenguaje de los chicos. Los colegios no lo entienden. Hay un nuevo lenguaje, es como si hablaran en chino, pero hablan por acá, con emojis, con dibujos que no entendemos, no sabemos. Queremos saber, queremos aprender, queremos entenderlos. Pero Me parece que este es el debate. Yo creo que si vos Más allá mostrás- que seamos absolutamente. violentos Si vos como mostrás un sociedad o botón, no. si vos mostrás un botón cuando no existía nada, Santos Godino, el petiso orejudo, era un asesino serial en Buenos Aires siendo menor de edad. Digamos, si tomamos un botón de muestra, no es la sociedad Santos Godino de su tiempo, pero fue un emergente juvenil del delito. Y no existía el teléfono celular, no estaba escolarizado, venía de una familia que lamentablemente estaba rota. Pero era la excepción por ahí. Era la excepción. Ahí En voy. cambio ahora, Ahí voy. No es excepción, ahora se está transformando. lamentablemente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos Ahora usando un mutó. tema extremo. El disparador es un tema extremo que no sucedió afortunadamente. No le bajo el precio, afortunadamente no sucedió. Distinto sería si nosotros estuviéramos hablando de un hecho que ocurrió, porque además hubiera servido. Entiendo que en estos tiempos de línea divisoria para que se repitan, por eso ojalá nunca suceda las cosas como son. En Estados Unidos una vez que pasó una vez, se volvió ya un protocolo escolar, la forma de la que hay que escapar del tirador de las escuelas, porque se repite Pero una vez ¿por qué por nos semana. pegó la serie? O sea, en algo nos tocó, porque esa serie podría haber pasado inadvertida para nosotros. No, Pero nos tenemos que conmovió, esperar. nos atrapó. Tenés Por suerte nos Atrapadas puso la también, mirada, nos puso Sí, la Atrapadas. mirada. Tenés Atrapados Atrapadas. es Voy a buscar otra. Y estamos viendo, en Inglaterra es obligatoria ver la serie, porque hay una sociedad que no está entendiendo a estos chicos. Tenés Porque hay un Atrapadas código- en Facebook, en Flow Esa, también. está Atrapados. Que Atrapados es Atrapados. en Flow, que también es una serie en Netflix, también, en Netflix. que también es una serie que aborda el tema de la cuestión adolescente más acá. Y del grooming, y déjame decirte grooming. algo ahí, Sí. porque nosotros como institución planteamos, no es un descargo, sino que es una observación respecto de esta serie, que yo no voy a cuestionar el valor artístico o la narrativa en general de la serie, que viene de una novela, nada tiene que ver con nuestra especificidad, pero sí en el primer capítulo aborda el grooming y lo hace de una manera negligente, ante un imaginario social de un posicionamiento del mundo adulto que no sabe cómo reaccionar frente a la violencia en el entorno digital respecto de sus hijos. Creo que tenemos que poner blanco sobre negro, que la justicia por mano propia no es justicia, sino que es venganza, que los perfiles de los pedófilos, hoy la pedofilia hablamos nosotros de la segunda red criminal más grande del mundo después del narcotráfico. Debemos también derribar esto que plantea la serie Atrapados, del perfil caracterizado del pedófilo encapuchado con el osito de peluche, reconocible, ¿no? Está bueno porque lo del criminal también es así en la serie Adolescencia. El malo siempre es malo Exacto, en el el cine. estereotipo. En la El vida estereotipo. real, el malo se viste de bueno. El Es- estereotipo. Es el más macanudo, ¿no? Pero el chico de Y algo- 13 años no está estereotipado. Un niño de 13 años que es el... No, pero Ahí no. acá algo clave, que No. para nosotros es lo que nos llama poderosamente la atención. La persona mayor de edad se hace del dispositivo, toma el control y asume el posicionamiento del dispositivo móvil de la víctima, haciéndose pasar por la víctima, convirtiéndose en una suerte de fiscal y continuando las conversaciones. Cuidado, desalentamos ese mensaje, pedimos a las familias que no lo hagan, porque si un padre o una madre de una víctima de este delito Sí. se hace pasar por su hijo, por su hija, va a frustrar o a truncar el proceso penal, porque Qué ya lástima. deja de haber Qué delito. lástima que no traje a Genaro hoy. Hoy era el día para que Genaro esté acá. Hoy tenía que venir. Hoy la Pero gente, muy interesante hoy lo la que nos gente nos envió un video. Que Sí. tiene que ver con la Sí. violencia adolescente. Es un video que nos Exactamente. mandaron a nosotros a través del teléfono de contacto. Claro que sí, y es un grupo de jóvenes a bordo de una motocicleta disparando una pistola de hidrogel. A ver, ¿lo tenemos? Mira, ¿ves? A ver. Es Ahí hidrogel. está. Es hidrogel. No sé para qué, si es travesura o qué, pero la cuestión es que
Yo tengo entendido que estas pistolas son las que se usan para los juegos de pinball, ¿son? Estas son bolas, el gel se congela. Claro. Te da un impacto bastante duro. Claro, Bueno, pero no pero se van usan por la ¿por qué lo calle estás disparando haciendo? indiscriminadamente. Van Claro, disparando jugando, esto. No sí, sé sí, si quieren jugando. llamar la atención. Bueno, uno no entiende. Porque, en definitiva, todo este accionar adolescente, desde los que armaron ese chat para Estos causar son un una poquito masacre, más grandecitos, ¿no? sí, parece es llamar más la atención también, ¿no? Los chicos nos están diciendo algo con todas estas cosas. Nos están diciendo algo, al mundo adulto nos están diciendo, reaccionen, marquen los límites. Total. Exacto. Y yo quiero decir algo importante en el sentido de diferenciarnos con los países nórdicos y con Gran Bretaña, con Estados Unidos. Acá vos no tenés una disposición de las armas libremente como tiene en los Estados Unidos. Afortunadamente. Porque en otro contexto, toda esta lista que me armó a mí la producción de casos, Mar del Plata amenazaron a un compañero con un arma, José se pasa, alumno con un arma en la escuela, José pasa, alumno quiere agredir a docente, Con un puñal, Ensenada, sí. alumno apuñaló a 2 compañeros. Digo, en otro país esto hubiese terminado de la peor manera, amén de lo de Matchwit, ¿no? No, por eso lo de Maxwitz, hablan de armas que no están a disposición. Afortunadamente. Claro. Y hablan de armas, aprendimos ayer con Genaro que son de un jueguito, del Counter-Strike. ¿Escucharon que no al existen. fiscal Fernando Reina de Campana, que es el que lleva el proceso? No. ¿Qué dijo? Es maravilloso porque él dice que nosotros estamos, muy buen fiscal, nosotros estamos hablando de todo esto como si fuera novedoso. Él está acostumbrado a ver esto. Sí. Disculpen, por ahí traemos malas noticias con él. Está bien. Perdón, no hay y voy nada más allá. no Y hay nada hasta que tal vez no estaríamos hablando de esto si la serie adolescencia no habría escalado y Eso, puesto el Claro, tema en la agenda. nos Por interpeló. suerte. Exactamente. Nos interpeló. O sea, Fíjate, hay una deuda con los niños, niñas y adolescentes Sí, de la Argentina. total. Tenemos una ¿Tienen deuda. 3 o El 4 caso minutos? Lucio, que se va del tema, ¿no? ¿Tienen 3 o 4 Tuvo minutos? que pasar el caso Lucio para que pensemos que los docentes tenían que saber de qué se trata el Noé. abuso sexual. ¿Tenés 3 o 4 minutos, Noé? Y la ley cayó. Vos tapame y dejá si querés los chats. No, eso no. Voy a leer algo. Voy a tardar. No es usual en televisión, pero me parece que este texto es muy clarificador. Después les digo de quién es. Bueno, Siempre vamos. nombro este trabajo. Escuchen esto. Hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra la violencia. La modernidad no se define precisamente por su aversión a esta. La violencia solo es proteica. Su forma de aparición varía según la constelación social. En la actualidad muta de visible en invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva, y se retira a espacios subcutáneos, subcomunicativos, capilares y neuronales, de manera que puede dar la impresión de que ha desaparecido. En el momento en que coincide con su contrafigura, que es la libertad, se hace del todo invisible. Hoy en día la violencia material deja lugar a una violencia anónima, desubjetivada, sistémica, que se oculta como tal porque coincide con la propia sociedad. La topología de la violencia, que es el libro en este caso que escribe, se refiere en primer lugar a toda manifestación macrofísica de la violencia que se presenta como negatividad, es decir, estableciendo una relación bipolar entre el yo y el otro yo, entre dentro y fuera, entre el amigo y el enemigo. En general, suele darse en un modo expresivo, explosivo, masivo, metarealístico. Forman parte de esta la violencia arcaica del sacrificio de la sangre, la violencia mística de los dioses celosos y vengativos, la violencia de la muerte del soberano, la violencia de la tortura, la violencia exangüe de la cámara de gas o la violencia viral del terrorismo. Sin embargo, la violencia macrofísica puede tomar una apariencia más sutil y expresarse, por ejemplo, como violencia lingüística. La violencia de una lengua hiriente también remite, como la violencia física, a la negatividad, pues resulta difamadora, desacreditadora, denigradora o desatenta. La violencia de la negatividad se distingue de la violencia de la positividad basada en la spamización del lenguaje, en la sobrecomunicación, en la sobreinformación, en la masificación lingüística, comunicativa e informativa. La sociedad actual evita cada vez más la negatividad del otro, del extranjero.
el proceso de globalización ha acelerado la desaparición de las fronteras y las diferencias. La supresión de la negatividad no se puede equiparar con la desaparición de la violencia, pues junto a la violencia de la negatividad existe también la violencia de la positividad, que se ejercita sin necesidad de enemigos ni dominación. No solo el exceso de negatividad es violencia, sino también el exceso de positividad, la masificación de lo positivo que se manifiesta como sobrecapacidad, sobreproducción, sobrecomunicación, hiperatención e hiperactividad. La violencia de la positividad probablemente es mucho más funesta que la violencia de la negatividad, pues carece de visibilidad y publicidad, y su posibilidad hace que se quede sin defensas inmunológicas. La infección, la invasión y la infiltración, características de la violencia de la negatividad, son causa de infarto. Y aquí termina. En este sentido, el sujeto de rendimiento propio de la modernidad tardía es libre, pues no se le impone ninguna expresión mediante una instancia de dominación externa. En realidad, y sin embargo, goza de tan poca libertad como el sujeto de obediencia. Si la represión extrema queda superada, la presión pasa al interior y eso hace que el sujeto de rendimiento desarrolle una depresión. La violencia se mantiene constante, simplemente se traslada al interior. La decapitación de la sociedad de la soberanía, la deformación de la sociedad disciplinaria y la depresión en la sociedad de rendimiento son estadios de la transformación topológica de la violencia. La violencia sufre una interiorización, se hace más psíquica y con ello se invisibiliza. Se desmarca cada vez más de la negatividad del otro y del enemigo y se dirige a uno mismo. Esto es la apertura del libro La topología de la violencia, que he recomendado muchas veces, del profesor Han, profesor coreano que da cátedra en la Universidad de Berlín, la cátedra de filosofía. Este es el prólogo de su libro. Me parece brillante. Brillante. Me parece brillante. Si tuviéramos más tiempo, le podríamos pedir a la inteligencia artificial que nos haga un resumen cortito. Sí, más ¿no? corto. Más cortito. Sé que fue largo, pero creo que fue necesario. A veces en televisión hay que tomarse estos tiempos, ¿no? La televisión nos corre con los números y nos obliga a ser sintéticos, pero a veces en esa sintetización se escapa el mensaje. Sí. Yo, no sé si la hice muy larga. No, es interesante porque aparte entra en contexto. A mí me parece que el mundo adulto tiene que revisar los factores externos, los factores que disparan la violencia. ¿No? Yo hablaba de la guetificación en un punto, hablaba recién del tema de los maestros, los docentes, los profesores estar más atentos a la interrelación de los chicos. A mí me parece que en el aula se gesta mucho de todo esto. Totalmente. En el recreo se gesta mucho. Digo, no es todo los padres y la habitación y la computadora, es también las horas que están en el colegio. Digo, es fundamental esto. ¿Pero qué se hace con este punto? Los padres, la habitación y la computadora. Un punto que los padres, que son adolescentes, mucho no tenemos para hacer, no sabemos Nora. qué hacer. ¿Qué se hace? Vamos a tener que hablarlo en otro programa. Es largo eso. Mira, yo, por ejemplo, trabajo en el consultorio, ¿no es cierto? Entonces, con orientaciones a papás, lo más importante es la comunicación. Claro, diálogo. Y eso no se gesta cuando empezó primer año claro, eso o es de toda la sexto vida. grado. Yo agrego cortito algo que dice Jesse. Él tiene muchas cosas importantes para aportar. No, para cerrar esto, yo creo que no es solamente una cuestión de pedagógica, de equipos técnicos dentro de la escuela, ya no solamente, sino que también tenemos que incorporar la mirada de la presencia real de la familia y trabajar mancomunadamente. Porque, de nuevo, Internet atraviesa tanto en el aula como en el living, y es ahí donde nos tenemos que poner de acuerdo. Lo cierro con esto, que es muy breve. Tarea para el hogar. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Reiteramos esta información urgente.